Capítulo 2. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca la mayoría de nosotros? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros quiere? Sobre todo en este mundo de desasosiego, en el que todos procuran hallar cierto género de felicidad, alguna clase de paz, un refugio, resulta sin duda importante averiguar, ¿no es así? ¿Qué es lo que intentamos buscar? ¿Qué es lo que tratamos de descubrir? Es probable que la mayoría de nosotros busque alguna especie de felicidad, alguna clase de paz, en un mundo sacudido por disturbios, guerras, contiendas, luchas. Deseamos un refugio donde pueda haber algo de paz. Creo que eso es lo que casi todos deseamos, y así proseguimos, yendo de un dirigente a otro, de una organización religiosa a otra, de un instructor a otro. Ahora bien, ¿andamos en busca de la felicidad? ¿O lo que buscamos es alguna clase de satisfacción de la que esperamos derivar felicidad? Hay una diferencia, por cierto, entre felicidad y satisfacción. ¿Podéis buscar la felicidad? Tal vez podáis hallar satisfacción, pero ciertamente no podéis encontrar la felicidad. La felicidad, sin duda, es un derivado, es un producto accesorio de alguna otra cosa. Antes, pues, de consagrar nuestra mente y corazón a algo que requiere gran dosis de seriedad, de atención, de pensamiento, de cuidado, debemos descubrir, ¿no es así?, qué es lo que buscamos, si es felicidad o satisfacción. Temo que la mayoría de nosotros busque satisfacción. Deseamos estar satisfechos, deseamos hallar una sensación de plenitud al final de nuestra búsqueda. Después de todo, si uno busca paz, puede encontrarla muy fácilmente. Puede uno consagrarse ciegamente a una cosa, a una idea, y hallar en ella un refugio. Eso, a buen seguro, no resuelve el problema. El mero aislamiento en una idea que nos encierra no nos libra del conflicto. Debemos, pues, ¿no es así?, descubrir qué es lo que cada uno de nosotros quiere, tanto en lo íntimo como exteriormente. Si esto lo vemos claro, no necesitaremos ir a parte alguna, recurrir a ningún instructor, a ninguna iglesia, a ninguna organización. De modo que nuestra dificultad, ¿no es así?, estriba en aclarar en nosotros mismos cuál es nuestra intención. Puede haber claridad en nosotros, y esa claridad nos viene indagando, tratando de averiguar qué es lo que otros dicen, desde el más elevado instructor hasta el vulgar predicador de la iglesia a la vuelta de la esquina. ¿Tenéis que recurrir a alguien para descubrir? Y sin embargo, eso es lo que hacemos. ¿No es así? Leemos innumerables libros, asistimos a muchas reuniones y discutimos, ingresamos a diversas organizaciones, procurando con ello hallar un remedio al conflicto, a las miserias de nuestra vida. O si no hacemos todo eso, creemos que hemos encontrado, esto es, decimos que determinada organización, determinado instructor, determinado libro nos satisface. En eso hemos hallado todo lo que deseamos y en eso permanecemos cristalizados y encerrados. Lo que buscamos a través de toda esta confusión, ¿no es acaso algo permanente, algo duradero, algo que denominamos la realidad, Dios, verdad o lo que os plazca? El hombre importa poco, la palabra no es la cosa. Ciertamente, no caigamos pues en la red de palabras. Dejad eso para los conferenciantes profesionales. Hay, por cierto, en la mayoría de nosotros una búsqueda de algo permanente, ¿no es verdad? Buscamos algo a lo cual podamos adherirnos, algo que nos dé confianza, una esperanza, un entusiasmo duradero, una constante certeza, porque nosotros mismos no nos sentimos seguros, no nos conocemos a nosotros mismos. Muchos sabemos, en cuanto a hechos, lo que han dicho los libros, pero no lo sabemos por nosotros mismos, no tenemos una vivencia directa.
¿Y qué es lo que llamamos permanente? ¿Qué es lo que buscamos y qué nos dará o qué esperamos ha de darnos permanencia? ¿No buscamos felicidad, satisfacción, certeza duradera? Queremos algo que perdure eternamente, que nos satisfaga. Si nos despojamos de palabras y frases y vamos al fondo de las cosas, eso es lo que queremos. Queremos placer permanente, perpetua satisfacción, y a ello le damos el nombre de verdad, Dios o lo que sea. Y bien, queremos placer. Tal vez esta expresión sea muy cruda, pero eso es realmente lo que queremos: conocimientos que nos den placer, experiencia que nos dé placer, una satisfacción que no se marchite el día de mañana. Y habiendo experimentado diversas satisfacciones, todas ellas se han desvanecido, y ahora esperemos encontrar una satisfacción permanente en la realidad, en Dios. Eso, por cierto, es lo que todos buscamos, los inteligentes y los necios, el teórico y el hombre práctico que lucha por algo. Pero si existe satisfacción permanente, ¿existe algo que haya de perdurar? Ahora bien, si buscáis satisfacción permanente y le llamáis Dios o la verdad o lo que os plazca, el nombre no interesa. Debéis, por cierto, comprender aquello que buscáis. ¿No es así? Cuando decís, busco felicidad permanente, Dios, la verdad o lo que sea, ¿no es preciso también que comprendáis al que busca, al buscador, al investigador? Porque es posible que no haya tal seguridad permanente, tal dicha perpetua. La verdad puede ser algo enteramente distinto, y yo pienso que es totalmente diferente de aquello que podéis ver, concebir, formular. Antes de buscar algo permanente, entonces, ¿no es evidente que se necesita comprender el que busca? El buscador es diferente de la cosa buscada. Cuando decís, busco la felicidad, ¿es el buscador diferente al objeto de su búsqueda? ¿El pensador es diferente al pensamiento? ¿No son un fenómeno conjunto más bien que procesos separados? Es indispensable, por consiguiente, ¿verdad?, comprender al buscador antes de intentar descubrir qué es lo que él busca. Debemos, pues, llegar al punto en que nos preguntemos de modo serio y profundo si la paz, la felicidad, Dios o lo que os plazca pueden sernos dados por otra persona. ¿Puede esta búsqueda incesante, este anhelo, darnos ese extraordinario sentido de realidad, ese ser creativo que surge cuando nos comprendemos realmente a nosotros mismos? ¿Acaso el conocimiento propio nos llega siendo alguna otra persona, perteneciendo a alguna otra organización en particular, leyendo libros y así sucesivamente? Después de todo, ese es el principal problema, que mientras yo no me comprenda a mí mismo, no tengo base alguna para el pensamiento, y toda mi búsqueda será en vano. ¿No es así? Puedo escapar hacia cosas ilusorias, puedo huir de la contienda, del esfuerzo, de la lucha, puedo adorar a otro, puedo buscar mi salvación a través de otra persona, pero mientras yo no me conozca a mí mismo, mientras no me dé cuenta del proceso total de mí mismo, no tengo base alguna para el pensamiento, para el efecto, para la acción. Por eso es lo último que deseamos, conocernos a nosotros mismos. Esa, por cierto, es la única base sobre la cual podemos construir algo. Pero antes de que podamos hacerlo, antes de que podamos transformarnos, antes de que podamos condenar o destruir, es preciso que sepamos lo que somos. Continuar buscando, cambiando de instructores religiosos, de guías espirituales, practicando la yoga, ejercicios respiratorios, cumpliendo ritos, siguiendo a maestros y demás cosas por el estilo es totalmente inútil, ¿verdad? Ello carece de sentido, aunque aquellos mismos a quienes seguimos nos digan, estudiáis a vosotros mismos, porque lo que nosotros somos, el mundo es.
Si somos mezquinos, celosos, vanos, codiciosos, eso es lo que creamos en nuestro entorno nuestro. Esa es la sociedad en la que vivimos. Paréceme, pues, que antes de emprender un viaje para hallar la realidad, para encontrar a Dios, antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna unos con otros, y eso es la sociedad, es esencial que empecemos por comprendernos a nosotros mismos en primer término. Y yo considero persona seria a aquella a quien eso le interesa completamente ante todo, y no cómo llegar a determinada meta, porque si vosotros y yo no comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos en la acción operar una transformación en la sociedad, en nuestras relaciones, en nada que hagamos? Y ello no significa de seguro que el conocimiento propio se oponga a la convivencia o esté aislado de ella. No significa evidentemente acentuar lo individual, el yo, como opuesto a la masa, como opuesto a los demás. Ahora bien, sin conoceros a vosotros mismos, sin conocer vuestra propia manera de pensar y porque pensáis ciertas cosas, sin conocer el trasfondo de vuestro condicionamiento, ni por qué tenéis ciertas creencias en materia de arte y de religión, acerca de vuestro país y vuestros vecinos, y acerca de vosotros mismos, ¿cómo podéis pensar verdaderamente sobre alguna cosa? Si no conocéis vuestro trasfondo, si no conocéis la substancia ni el origen de vuestro pensamiento, vuestra búsqueda resulta del todo vana, por cierto, y vuestra acción carece de sentido, ¿no es así? Tampoco tiene sentido alguno el que seáis americanos o hindúes, o que vuestra religión sea una u otra. Antes, pues, de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida, ¿qué significa todo esto? Las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, toda esa baroanda, debemos ciertamente empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse a uno mismo, para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo, sino de las personas con las que está en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia, mas la dificultad está en que somos muy impacientes, queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta, y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos la oportunidad de estudiar, de observar. O nos hemos comprometido en diversas actividades, ganarnos el sustento, criar niños, o hemos asumido ciertas responsabilidades en diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido de distintas maneras que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observar, para estudiar. De tal modo, la responsabilidad de la reacción depende en realidad de uno mismo, no es de los demás, y el seguir, como se hace en el mundo entero, a los guías espirituales y sus sistemas, el leer los últimos libros sobre esto o aquello, etc., paréceme de una total vacuidad, absolutamente vano. Podréis, en efecto, recorrer la tierra entera, pero tendréis que volver a vosotros mismos. Y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Cuanto más os conocéis a vosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin. No alcanzáis una realización, no llegáis a una conclusión, es un río sin fin. Y a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, encuéntrase la paz. Solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio,
no mediante una autodisciplina impuesta, solo entonces en esa quietud, en ese silencio, puede advenir la realidad. Es solo entonces cuando puede existir la beatitud, cuando puede haber acción creadora. Y a mí me parece que sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a conferencias, de hacer propaganda, es del todo infantil, es simplemente una actividad carente de significado. Empero, si uno logra comprenderse a sí mismo y con ello producir esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces tal vez puede haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro y por lo tanto en el mundo en que vivimos.